Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICERT, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a una elegantísima Consuelo Saavedra y a don Matías del Río, iniciamos una... No puedo decir lo mismo, Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos de Nuevo. Pido por cámara, por favor. ¿Ah? ¿Cuál es mi cámara? Cámara, ¿cómo no va a estar elegante? Es que te sacaste el sobre todo. El sobre todo estilo Columbo. Yo me encontré al inspector Columbo. El inspector Columbo. Yo considero que estoy convertido en un tipo muy elegante. Además que no hablemos de ropa ni de tenidas porque no está el horno para bollo. No. ¿Lo vieron a Juan Sebastián ayer, no? No empecemos. Es que el que empieza es él. Bueno, pasemos temas si no les parece. No sé, vamos, lo que ustedes digan. Ya. Yo soy inocente. Sobre ese tema no opinaré. Que hay cosas que es mejor no decir. Ustedes hacían un programa que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas, mejor hablar de ciertas Nosotros decíamos mejor hablar. Claro, esto es mejor no hablar de El presidente parece que no nos hacía caso. Mejor no hablar de ciertas cosas, yo creo que... No querían y al final los dos terminaron hablando. Yo creo que será. No, es que esa es mi posición muy final, digamos. O sea, no. Ese es el tema, no creo. Oye. Si llegara un marciano y hubiese escuchado estos primeros 2 minutos de nuestro programa. Yo creo que no solo un marciano, yo creo que el 70 se refiere a los dichos acerca de una minifalda. Pero ¿cómo es posible que quedamos que no íbamos a hablar y terminamos hablando? Porque el que quería fue el único que no habló. No, porque efectivamente tiene razón la Consuelo. Esto parecía un diálogo sordo, que sí, que no, que lo habría dicho, que no lo habría dicho. Que tú hablaste de Juan Sebastián. ¿Se llama Juan? Juan Sebastián Miguel. ¿Se llama Juan Sebastián Miguel? Yo sabía que se llama Sebastián Miguel, no sabía que se llama Juan Sebastián. Bueno, estamos hablando del presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, y una poco afortunada alusión a una prenda femenina. Lo que pasa es que si fuera, ya que ustedes hablaron, yo creo que hay que meterse un minuto, porque si fuera aislado, pero no te rías, Consuelo, porque ustedes dijeron que no, pero después se metieron. Si fuese un comentario aislado, da igual, porque el comentario en sí a mí no me parece grave, no me parece ni machista, ni sexista, ni falta de respeto. Es fome nomás, pues, como suelen ser los chistes del presidente Piñera, pero eso no tiene nada, porque tiene talento para hacer chistes. Lo grave es que ahora uno podría pensarlo al revés, que lo hace a propósito porque a lo mejor está medido que le va bien con eso, porque de otra manera no me explico cómo no se contiene. Le ha pasado varias veces en que hace chistes de estos con mujeres y la crítica que se cierne sobre él es fuerte y da la impresión de que se le sale un poco la cadera en algún momento y que alguien lo contiene o que definitivamente está en la pauta. Porque además este es un chiste repetido, ya lo había hecho. Su rutina es como la que le repiten a Bombo Fica, digamos, todos los fines de semana en los canales. ¿Dónde lo había hecho? No sabía. Lo había hecho el año 14. Siempre el registro para esto, ya lo había hecho. Twitter ya lo encontró. Ya se encontró el registro. No, pero está bien, pues el registro sirve para algo, el archivo. Pero yo creo que está en la pauta, no es que se sale de la pauta. Sí. Bueno, lo otro que me pareció bien preocupante, no quiero abundar en lo que tú dices, porque es como más o menos obvio lo que uno puede pensar, pero me pareció preocupante el tema de la seguridad del presidente. O sea, le pegaron un combo al vehículo en el que iba. ¿Combo? Pero con una piedra en la mano, parece, ¿no? Yo supongo porque quebraron el vidrio, si no la persona tendría Es que un vidrio grandote, tú sabes que el presidente fuera de Santiago anda en van. Anda en van porque él le gusta recorrer con las autoridades locales, porque si va en su propio auto no cabe nadie. Paréntesis que a propósito está pasó la noche, digamos, con... o una reunión en la noche, por lo menos, con el ministro de Defensa y el comandante jefe del Ejército. Están resolviendo todo el tema del alto mando, y eso es algo súper relevante también, y la señal de que haya ido con el comandante jefe del Ejército a los ejercicios en el norte también es tremendamente relevante. Pero creo que tirón de orejas para los carabineros que estaban trabajando ahí, o para cómo se diseñan las actividades en terreno. No se trata, evidentemente, de tener al presidente a 5 kilómetros de distancia, con vallas papales. No, eso
eso va contra lo que esperan las personas, pero no es lógico tampoco que ocurran situaciones como esa, súper peligrosas. Después hay una refriega, a alguien se le sale un disparo. Puede ser una situación peligrosa y es segunda vez que pasa algo así. Acuérdate hace poquitito con Puchuncaví, cuando fue al hospital a juntarse con ¿era al hospital o a un gimnasio? A hablar directamente con las personas y a la salida estuvo súper complicada. Iba con la ministra Schmidt. Entonces hay que regular eso de mejor modo, o la avanzada, hacer un mejor trabajo antes. Hay 5 personas detenidas, 4 mujeres, un hombre. El hombre es el que aparentemente golpeó el auto en la parte trasera. El vidrio... La luneta. Luneta. No sé qué se llama luneta, pero... ¿Se llama luneta? Así se escucha. Vidrio trasero de esta van que lo rompió, está detenido él y me imagino que pasará control de detención o tendrá que dar razones por los hechos. Es un comité de vivienda de Tarapacá. Sí, lo que pasa es que de Pozo Almonte. De Pozo Almonte, sí. Bueno, que está en la región. Sí, pero más específico. Sí, el punto es que efectivamente, como tú dices, esos vidrios grandes, básicamente es un tema de suerte. Si tú le pegas en el punto preciso, se rompe. O sea, es un tema de... En este caso yo creo que de mala suerte para el tipo que le pega. Claro. O sea, yo creo que es un tema de mala suerte porque... Para la gente que tiene la mano pesada y que quebra esos vidrios, pero tampoco son vidrios antibalas ni mucho menos. No, claro, pero no, lo que yo en un auto similar a ese, echando una vez para atrás, ¿te has fijado que tenía este vidrio tenía el limpia-parabrisas puesto en el vidrio? Claro. Entonces, solo el limpia-parabrisas tocó, pero por un segundo, un travesaño en el estacionamiento y se destruyó el vidrio. Accionó todo y se destruyó el vidrio. Entonces, esas cosas pasan. Pero claro, pero es un tema curioso. Pero no puede ser que alguien pueda llegar con intenciones de agresión hacia ese lugar. Ahora... Yo creo que no hay, afortunadamente creo que no hay nada más, ni esto implica que estemos al borde del magnicidio. 8 de la mañana con 12 minutos. Ayer finalmente se aprobó la idea de legislar y da la suma urgencia o discusión inmediata, creo que fue la que puso el gobierno como urgencia legislativa. Se trató el proyecto Aula Segura en la Comisión de Educación del Senado. Finalmente lo que terminó aprobando es un proyecto completamente distinto. De hecho, la presidenta de la Comisión, Yasna Proboste, habló de aula democrática y lo convirtieron en una cosa... O sea, la verdad que no tiene demasiado parentesco con el proyecto que presentó el Ejecutivo y tengo la sensación que este puede ser una muy buena advertencia para el gobierno respecto a otros proyectos que piensa presentar o que tiene que presentar o que se ha impuesto el plazo de presentar y que una vez se los podría llevar a repensarlo. De hecho, por ejemplo, me viene a la cabeza, vamos a conversar en un par de minutos con el ministro del Trabajo, con Nicolás Monkever, me viene a la cabeza el proyecto de reforma provisional. O sea, claramente si el Senado hoy día está en disposición a modificar los proyectos vía indicaciones de tal forma que le cambien el sentido, el riesgo de legislar es tremendamente alto. Entiendo que existe la posibilidad de que estas indicaciones sean de nuevo discutidas en la sala, sean reemplazadas por otras. El gobierno yo creo que va a insistir en el concepto porque finalmente es otro proyecto, pero el punto político para mí es la capacidad que está demostrando la oposición para, dado que tiene mayorías y tiene mayorías importantes, de cambiar, de torcerle la voluntad al Ejecutivo en prácticamente todo lo que haga. Yo creo que eso es porque el título hoy día, por ejemplo, el de la tercera es Comisión aprueba, Aula Segura, pero oposición lo convierte en otro proyecto, es un título absolutamente ajustado. El proyecto que aprueba la Comisión es completamente distinto. Claro, aprueban primero la idea de legislar. Había todo un debate leguleyo de las urgencias, porque tenía todavía la urgencia antigua y eso les permitía, toda una cosa. Sí, pero cuando se van a votar los detalles, empiezan a votar indicaciones que cambian el proyecto. ¿En qué sentido? Uno, cambian ciertas palabras, entonces ya no es potestad o facultad. Ya no es una obligación del director, exacto, sino una facultad del director de exacto. De expulsar. Que ese era
uno de los asuntos que más se discutía, que si aparecía una Molotov, era obligación echar al muchacho o era una posibilidad que el director pudiese iniciar un proceso. Y lo otro que tenía muy molesta a la ministra Cubillos es que hace conversar más la ley con los reglamentos internos de los colegios. Entonces, también queda como facultad el que los asuntos que aparecen en los reglamentos, y ella ponía como ejemplo, no sé, falsificar la firma, copiar una prueba, que en un colegio pueden ser faltas graves, resulta que aquí se equiparan a faltas graves que son realmente graves. Y de vuelta le decían, oiga, perdón, pero las cosas realmente graves, maltrato de obra carabinero o porte de arma, ya están reguladas por otras leyes. Bueno, eso es básicamente lo que sucedió. También unos cambios en los plazos, ya que se amplía más la posibilidad. Recordemos que esto quería resolver en primera instancia en 5 días la suspensión, que no se eternizara un proceso contra un alumno en una situación grave. Se triplica el plazo, de hecho. Sí. O sea, se empieza a 15 días para expulsión, que son 10 para la defensa del alumno, y para reconsideración otros 5. O sea, de 5 pasamos a 15, se triplica. Vamos a ver, esto sigue con la discusión inmediata, así que tiene que pasar al Senado y a través de indicaciones, como decía Nicolás, pero el gobierno va a poder cambiarlo nuevamente, probablemente, pero es la señal, así que de qué es lo que se viene... con otros proyectos importantes. Sí, lo que pasa es que, Nicolás, respecto del cambio que haga una oposición, no solo es el ejercicio democrático donde tú tienes mayorías o no, de poder cambiar eventualmente, porque si las normas lo facultan y el sistema democrático faculta cambiarle el sentido a un proyecto de ley, es porque se puede, o sea, no tiene nada de malo, pero eso es lo formal. Pero hay algo mucho más de fondo, que es interesante, que gobernar no solo es ejecutar, gobernar también es dar las luchas culturales de lo que a ti te parece. Y eso son muy legítimas y hay que reconocérselas. Este gobierno buscó correr los cercos, una frase que estuvo muy de moda en el gobierno de Michelle Bachelet. Este gobierno también tiene derecho y también tiene, por así decirlo, en el horizonte mover algunos cercos respecto de su mirada cultural. Y eso no siempre, cuando hablamos de gobierno se habla mucho de lo que se hace, respecto de lo material, respecto de lo fáctico, respecto de algo tangible. Este gobierno quiso hacer en esta materia, en un artículo, en una ley, con un solo artículo, un cambio cultural que es legítimo que quiera hacerlo, pero lo puso con discusión inmediata también porque quería hacer el punto y la señal a la población de cómo mira este asunto. Y quiero decir por 8ª vez, legítima su mirada cultural de cómo se enfrenta la violencia en los colegios. Y la oposición, lo que siento yo, que lo que estaba dando la pelea no era por extender o no las facultades o tener facultades específicas para casos de violencia extrema. Lo que quería también era hacer su punto cultural de cómo mira esto. La prueba es que si uno habla con algunas ONG, si uno habla con algunas personas, lo que te señalan justamente es que le parecía que para casos violentos específicos que citaba el artículo original de la ley, le parecía que era matar un poco una mosca con una bomba atómica y que había que tocar la violencia de manera mucho más amplia, de manera mucho más integrada, ver por qué los muchachos andaban con cuchillo, bomba, molotov. Y alguien puede reírse, alguien puede hacer muecas, puede creer que eso es una ridiculez, que es ser inocente, pero eso obedece a una mirada cultural de cómo se enfrentan los problemas sociales. Entonces, ojo, gobernar no solo inaugurar, también es mover cercos culturales. Lo hizo la nueva mayoría con la gratuidad, que después tiene una bajada práctica, pero esto también, y esa es la discusión que dio. Pero Matías, si yo no tengo ni por un segundo, ya tenemos a nuestro entrevistado, pero no tengo ni por un segundo una duda respecto a lo legítimo de ambas posiciones. Claro. Si mi punto es la decisión política de llevar proyectos que pueden ser muy emblemáticos con una idea respecto a para dónde van y que te cambien completamente el sentido. Entonces... te obligan un poco. No, pero es que la facultad de legislar está en ti. Nadie te obliga a legislar. Entonces creo que de repente legislar sobre determinadas materias en las cuales el resultado puede ser completamente adverso es una decisión que hay que mirar más. Por supuesto. Eso es lo que estoy planteando. Sí. Eso es lo que estoy planteando. O sea, ese es el punto, nada más. Entonces al gobierno, a tu juicio, le faltó sensibilidad para saber cómo estaba, no solamente en la calle, porque en la calle yo creo que el gobierno tenía el apoyo. De hecho, por eso se jugó tanto. Pero a lo mejor no en el Parlamento. Va a perder ganando. Pero volvamos sobre el tema en algún minuto. Va a perder entiendo. Va a perder ganando. Pero está con nosotros el ministro de Trabajo, Nicolás Monker,
perdone por la lata, ministro. ¿Cómo está usted? Buenos días. No, ni una lata. ¿Cómo están? Si fuera lata, no le gustaría este programa y no vendría. Es verdad. Muy buenos días, ministro. Buenos días, ministro Montiel. ¿Cómo le va? Consuelo, haga los honores. Hoy un montón de cosas que conversar con el ministro del Trabajo. Ha estado anticipando, ¿verdad? Reformas laborales. Modernización. Yo no sé por qué en este gobierno nada es reforma. Todo es modernización. Sí. La tributar de pero quería comenzar con otro asunto que son los datos que se conocieron de la Universidad de Chile de empleo y salarios en el día de ayer, remuneraciones. Y hay dos cosas, a ver si me las puede explicar, que me tienen un poco confundida. Uno respecto de los sueldos que el Instituto Nacional de Estadísticas dio también a conocer información sobre remuneraciones y eran prácticamente plana, o sea, si uno lo veía descontando inflación, salario real. Pero por otro lado, tenemos a Microdatos de la Universidad de Chile entregando cifras súper auspiciosas respecto de los sueldos que han subido en el Gran Santiago, por ejemplo, 6,4%. ¿Cómo ocurre ese desajuste? Y después podemos también entrar a algunas cifras preocupantes sobre empleo femenino, desempleo femenino más bien, con una disparada más o menos importante de lo que entregó ayer el INE. ¿Qué pasa con los salarios? ¿Quién tiene la razón aquí? Lo primero es que nosotros nos prevíamos que iba a ocurrir esto. Para que la gente entienda, el INE hace una encuesta y en base a una encuesta en ciertos hogares que ya los tiene precalificados, saca su resultado. Nosotros en paralelo, en línea, tenemos el exacto de las cotizaciones de todos los chilenos a través de la AFP y a través del seguro cesantía. Eso lo tengo yo, mi computador en línea, y la verdad que cuando el INE sacaba sus índices remuneracionales en que efectivamente establece que están estancadas, yo comparo con las curvas que son, ya no encuestas, sino que cuánto cotizó cada chileno en la AFP o en el seguro de cesantía. Esto me demostraba que la curva iba ascendiente. Y siempre le comentábamos al presidente, y lo veíamos con el ministro de Hacienda, que las cifras van en un sentido contrario. Ahora, esta encuesta de Microdatos es más interpretada o más cercana a los números de la AFP y del seguro de cesantías. Efectivamente, en nuestra opinión, ha habido un incremento en el índice de remuneraciones que no está reflejado todavía en la encuesta del INE, que en nuestra opinión va con cierto rezago, básicamente porque, y eso hay una comisión técnica que está analizándolo, pero mi primera anticipación es que el INE tiene una necesidad urgente de actualizar su encuesta en base a los trabajadores migrantes, los que los tiene subrepresentados. Y eso eventualmente está distorsionando algunas muestras. Pero mire, yo no quiero anticiparme eso una... La de empleo podría estar equivocándose en los datos desde el Instituto Nacional de Estadística porque los migrantes están con mejores sueldos o están con más empleo. No, en el tema del empleo yo tengo la impresión de que la encuesta, su muestra requiere una actualización en base a los migrantes. Palabras simples, esto es mucho más técnico que probablemente lo que yo lo voy a poder explicar. Cuando yo tengo un hogar, lo califico ese hogar y digo, a este hogar lo voy a encuestar, y digo, aquí vive una persona que es un trabajador con tres cargas, con 3 hijos. En el caso de muchos migrantes, la determinación de ese hogar o la calificación de ese hogar es más compleja, porque viven muchas familias en el mismo lugar físico, porque hay rotación de hogares, y por tanto nuestra interpretación es que no se están encuestando toda la fuerza de trabajo los migrantes como debería ser cuando tienen un hogar estable, donde vive una sola familia y determinado cuánto es el que trabaja y cuáles son las cargas dependientes. Esto es importante, entre otras cosas, el desajuste, porque, por ejemplo, el aumento de tasas, el otro día del Banco Central había toda una discusión de si la economía todavía no estaba despegando, y una discusión era respecto de los sueldos. Claro, que tú subes la tasa cuando la economía está recalentándose. Y la gente decía, ¿de dónde se está recolectando? Mira las cifras. Bueno, parece que hay cifras que no necesariamente se reflejan en el INE. Y en cambio, claro, cuando yo veo el computador y veo toda la gente que ya no es encuesta esto, sino que efectivamente consignó su cotización en el seguro de cesantía y en la AFP, uno se da cuenta que las curvas son distintas. Esto no significa que las curvas demuestren que estamos increíbles, no, tenemos un desafío gigantesco. Por ejemplo, estancamiento. Veníamos algunos meses con un aumento en los empleos nuevos de las mujeres y que se produce un cierto estancamiento. ¿Qué pasó eso nosotros lo hemos visto también más que estancamiento, en las cifras de la AFP. Vino un bajón y con esto yo suelto la encuesta de empleo de la Universidad de Chile, pero la verdad es que
Es que sube de manera... Estoy buscando la cifra exacta. 7,1. 8,1 desempleo femenino. Sí. ¿Ya? ¿Hay preocupación por el aumento en el desempleo femenino? 7,4 a 8,1 en 12 meses. Yo vi, ¿por qué 7,1 o 7,1 era general? Es general. Eso es la general. Esa es la general, sí. Disculpa. No, en la general efectivamente se produce una leve baja del desempleo en relación a 12 meses, pero básicamente porque aumenta el empleo en los hombres y aumenta el desempleo en las mujeres. ¿Y qué pasa ahí? Mire, yo creo que si uno lo compara como fueron los primeros meses, efectivamente hubo un aumento muy rápido en el empleo de las mujeres que salieron a buscar trabajo, lo encontraron. Pero yo creo que estamos volviendo en mi opinión, a velocidades más cruceros, que son las que tenemos que hacernos cargo. Yo creo que hoy día para una mujer encontrar trabajo es mucho más difícil que para el hombre. Esto que parece un eufemismo es real. A veces, cuando tenemos meses buenos en el empleo para la mujer, nos hacemos los lesos y decimos, ya, entonces no estamos tan mal. Pero la verdad es que hoy día hay mochilas en la contratación de mujeres que tenemos que terminarlas urgentemente. No estoy pensando, en primer lugar, en la salacuna, por supuesto. Esta cosa increíble de que le estamos diciendo a la empresa, no contrate más de 20 mujeres porque usted va a tener que hacer un cheque equivalente a la salacuna de todas ellas, es un incentivo a no contratar mujeres. Por eso es que el proyecto Salacuna Universal que se está tramitando en el Congreso es fundamental. Es como a mi juicio, es una especie de inyección al empleo de la mujer. ¿Y cómo va eso? Disculpe, paréntesis. Está bien, está rápido, hay buena voluntad, o sea, hay buena voluntad de todos los parlamentarios en aprobarlo, pero me falta quizás transmitirles a todos un poco más de sentido de urgencia. Porque está bien que nos quedemos en cada detalle, en cada cosa, hay que hacerlo bien, pero esto es urgente. O sea, yo estoy convencido que con una ley de Salacuna Universal, donde todos coticen, tú, yo, mi papá y mi hijo, o sea, grandes, chicos, mujeres y hombres, todos coticen para que la mujer tenga más acceso al mercado del trabajo, yo creo que eso va a reactivar inmediatamente la contratación de mujeres en pequeñas y medianas empresas. Fíjese usted, una empresa que tiene hoy día 30 trabajadores y tiene 15 y 15. ¿Qué incentivo tiene esa empresa de 30 trabajadores de llegar a 20 mujeres con el costo que le significa marginal en relación a lo que tiene hoy día? O 19 y 11. Claro, exactamente. 19 y 11, oye, necesitamos contratar a una persona, sí, pero por ningún motivo mujer. Imagínate ese evento. Son 30, se produjo un espacio, hay que contratar a alguien. Fíjate que el headhunter dice que hay una mujer estupenda para este cargo, pero pintada. No, es que esto no significaría inmediatamente, esta mujer no significaría tanta cantidad de plata, un cargo. Entonces, ahí se explica. Entonces, yo creo que eso es urgente. Y lo segundo, y aquí sí que necesitamos modernizarnos, es tenemos jornadas muy rígidas, y esto no es solamente afecta a las mujeres, afecta a los jóvenes, a las mujeres, a trabajadores que sienten que su paso por la vida debe ser un paso únicamente por la pega a la empresa y que no me pregunten por lo que pasa en mi familia o en mi casa. Eso es un tremendo error. Tenemos que tener jornadas más adaptables a la realidad, con más corresponsabilidad, para que más hombres asuman su deber en labores familiares, para que más mujeres puedan encontrar trabajo compatible con su vida familiar, y eso yo creo que es urgente hacerlo también. Nosotros tenemos varios proyectos en esa línea. El proyecto de teletrabajo lo que busca eso también, es que personas que no pueden trabajar 9 horas en un computador en la oficina, puedan parte de la jornada realizarla en un lugar distinto, en su casa. Y créame que esto que en esta mesa puede parecer obvio, en el Parlamento no es obvio. Hay dudas, hay prejuicios, hay desconfianza, se dice, pero ¿cómo? Ayer decía un parlamentario en la discusión, porque estamos votando esto en la Comisión de Trabajo, decía, es que el teletrabajo debilita las relaciones humanas, entonces la persona que trabaja en la casa no va a poder tener contacto con los sindicatos, puede tener todos los contactos del mundo, electrónicamente, presencialmente, la vida está cambiando, y hoy día los contactos físicos se desplazan por contactos mucho más virtuales en algunos casos, pero en todo caso, estas nuevas formas de empleo moderna, hay dos formas de enfrentarlas: mirándolas y criticarlas como Quijote frente a los molinos de viento, o adaptando nuestras normas para sacar el mejor provecho de ellas, porque van a generar mucho empleo. Yo estoy decidido, y el presidente Piñera también, en este segundo camino, que es modernizar nuestra legislación laboral, lograr acuerdo en el Congreso, porque de lo contrario vamos a sufrir serias consecuencias. Respecto de modernización del trabajo, ministro Nicolás Monkeberg, se habla de flexibilidad, con razón, obvia razón, flexibilidad, teletrabajo, pero hace tiempo que no está en la agenda, y a propósito de cambios culturales, de cómo se mira en materia laboral, las indemnizaciones por años de servicio,
que termina siendo en muchos casos también verdaderas mochilas. Y no solo para las empresas, sino para profesionales jóvenes que tienen una cantidad X de 8 años, por ejemplo, en una empresa, pero tienen, qué sé yo, 37 años. Un profesional que está probablemente en el pic de su carrera, dice, estoy aburridísimo en mi trabajo, pero no me puedo ir porque, comillas, tengo adentro 8 años. Claro. Entonces, se friega él primero, porque si está aburrido no va a estar en sus mejores condiciones profesionales ni intelectuales. Se friega una empresa porque tiene una persona que no está en sus mejores condiciones y aportándole, por lo tanto se friega la economía y la sociedad en general. No hay una alternativa de ir haciendo un sistema de provisión, como es el caso de las empleadas domésticas, por ejemplo, que todos los meses se deja el 4,17% fuera, cosa que si el día que se quiere ir o la quieren despedir, porque esto es para los dos lados, ¿en ese día se pueda efectuar la desvinculación o la separación de ambas partes? Bueno, yo a usted lo debería invitar a la mesa técnica que tenemos de la modernización, porque estamos impulsando, surgió exactamente el mismo punto suyo. Es que uno lo ve en su trabajo todos los días. Gente que se quisiera ir de su lugar y no puede. Claro. O porque el empleador no le puede pagar, o porque él siente que va a perder el plata. No, tenemos un sistema de indemnización añejo, por lo que dice Matías, porque primero es elitista. ¿En qué sentido? Menos del 8% de los trabajadores recibe esta indemnización, del total que tiene derecho. Para que la gente sepa, hoy día, ¿a quién se le indemniza? Al trabajador que tiene un contrato indefinido. Cada vez son menos los que tienen contrato indefinido. Les ponen un plazo, precisamente en algunos casos para eludirse la indemnización. En segundo lugar, tiene que ser despedido ese trabajador, y no por cualquier causal, sino que por necesidades de la empresa, con lo cual se judicializa, porque todo el trabajador legítimamente va y defiende que lo despidieron por una causal distinta para no pagar la indemnización, y tiene que probar en tribunales que la verdadera causal que lo despidieron es necesidad de la empresa. Y además, esta indemnización se paga en función del promedio de los últimos sueldos. Entonces hay un desincentivo a subirle el sueldo si yo veo que este tipo lo tengo que indemnizar. Y lo que es más grave además, lo que decías tú, Matías, ese trabajador, si le ofrece una mejor pega afuera, tiene que poner como hoja de cálculo para ver si le conviene no las mejores oportunidades, el mejor futuro, sino que voy a tener que renunciar y con eso pierdo la indemnización. A mí me parece que eso es malo para el empleo, porque desincentiva la movilidad laboral, las buenas oportunidades, las alzas de sueldo. Y políticamente siempre ha costado, porque se ve como una conquista la indemnización actual. Yo creo que llegó el momento de que promovamos un sistema, por último opcional, que el trabajador al momento de incorporarse a la empresa, él opte y llegue a un acuerdo con el empleador de que si quiere el sistema actual o un sistema a todo evento, con una cotización parecida a las empleadas de casa particular, que es un 4,11%, pero es a todo evento, es decir, cuando ella se va, retira la indemnización. Y yo creo que a algunas empresas, a algunos trabajadores les va a convenir uno u otro sistema, pero yo creo que es legítimo que abordemos esto, aun cuando algunos políticamente puedan sentir que se está cambiando algo histórico, pero a veces los cambios, aun cuando sea a instituciones históricas, son buenos y hay que perderle el miedo. Nosotros estamos con hartas ganas de que esto se construya un acuerdo, y le anticipo, no debería hacerlo, estoy violando el secreto de la Comisión Técnica, fue un tema que casi unánimemente todos los economistas y abogados que componen esta Comisión Técnica que nos juntamos los lunes, todos, de gobierno y oposición, fueron partidarios de abordar este tema. Algunos con aprensiones sobre si tendremos viabilidad política, por supuesto, sí, pero técnicamente todos concordaron en lo que tú planteas, Matías. Como dato, yo le diría, ministro, que a fines de los 90 o principios de la década del 2000, el senador Carlos Minami, el entonces senador Carlos Minami del Partido Socialista, presentó un proyecto que terminaba con las indemnizaciones por año de servicio y la reemplazaba por una indemnización a todo evento sobre la cual se cotizaba, y se estableció un sistema de cotización. La verdad que en ese entonces hubo poco vuelo político, pero es un tema que se viene hablando hace mucho tiempo. Mire, y que claramente es una... Nico, y yo le puedo contar una anécdota. Cuando estaba de ministro de Hacienda el ministro Andrés Velasco, yo le comenté esto y me dijo, sí, yo plenamente de acuerdo, me dijo, pero vea si hay acuerdo político, hable con las centrales. Yo me acuerdo de haber hablado con el dirigente de una central importante, me dijo, estoy plenamente de acuerdo, pero no me pida que lo diga en público. Hasta ahí no me llegaron las conversaciones. En público consideraba que esto era una aberración. Por eso son cambios culturales mucho más. Por eso es que tenemos que trabajar eso. Sí. Ahora, pero hay un tema, y que es un tema, yo siempre he sostenido que preguntarle al ministro del Trabajo por el desempleo es un error, porque creo que son otros los ministros que tienen directamente que ver con eso, pero dado que es la tradición, digamos, pero finalmente hay definitivamente... Oiga, dije algo sentido el humor, tiene tanta razón que el otro día una tía abuela, me debería haber dicho porque va a saber ella, me llamó para pedirme por favor si podía ayudar a un sobrino que no tenía trabajo.
Yo le dije, oiga, pero ¿qué profesión tiene un sobrino? Me da ingeniero, pero ¿qué ingeniero acá en el Ministerio del Trabajo? Y re poco, le digo yo, a lo mejor tenía que ir a otro lado. Entonces, ¿pero cómo? Me dice. Yo lo vi en el diario a usted decir que iba a crear 600.000 empleos. ¿Cómo no va a haber uno para mi sobrino? Me dice. A propósito de la responsabilidad o no del... Claro, bueno. 600.000, claro. El ministro que lleva las cuentas del empleo, no el que Claro, da los empleos. bueno, efectivamente, pero hay una discusión, y un poco la tocamos recién en lo que usted planteaba, la flexibilidad, etcétera. Hay todo un tema respecto a, finalmente, cómo la legislación laboral influye en la fuerza de trabajo y en la capacidad y en la capacidad de la economía para crear trabajo. ¿Qué se está haciendo en esa dirección? Bueno, definitivamente estamos comprometidos con una agenda de modernización. Y digo modernización porque no es solamente corregirle los problemas a la reforma laboral del gobierno anterior, que por supuesto que generó problemas, incertidumbre, que podríamos detallarlo, la forma como se están judicializando ciertas relaciones laborales, a través de los servicios mínimos, a través de todo este tema que ustedes han visto del derecho de los trabajadores a negociar a través de grupos. Los grupos negociadores. Eso por supuesto que lo vamos a abordar, y lo vamos a abordar en un proyecto de ley que va a ingresar este año, antes de diciembre, si todo sale bien. Pero a ese proyecto de ley va una serie de otras normas que van en la línea de lo que decía Matías y otras más, que a nuestro juicio modernizan la legislación laboral, entendiendo que el mercado laboral ya cambió. Si cuando vemos casos como el de Corner Shop, que en pocos meses contrató 6.000 trabajadores y apuntan a llegar a 20.000, y son trabajadores que trabajan simultáneamente para 5 plataformas, ¿vamos a dejar que la legislación laboral no diga nada? Que los tribunales decidan si son relación laboral o son trabajadores independientes, o que sigan trabajando sin ningún tipo de protección. Entonces se requiere urgente modernización, y hay una serie de normas que apuntan a eso. ¿Pero saca algo, ministro, con modificar todas las normas, si finalmente el que termina legislando es la Corte Suprema? Es que es verdad lo que usted dice, pero en la mayoría de los casos cuando la Corte saca fallos que nos sorprenden es porque las normas son poco claras. Bueno, son poco enfáticas. Pero históricamente las interpretaciones de la Dirección del Trabajo son las que valen. Y las interpretaciones son las que se recurren a los tribunales definen de manera distinta. Y no es una ni dos, ha ocurrido sistemáticamente en el último tiempo. Sí, cuando prolifera los dictámenes en torno a una ley es porque la ley definitivamente dejó aspectos sin regular. Y que fue un poco lo que pasó en la reforma laboral. En la reforma laboral, antes de un año ya se habían emitido más de 70 dictámenes, interpretando y reinterpretando lo que quiso o debió haber dicho la ley. Y esos dictámenes son muy vulnerables, es verdad lo que dices tú, Nicolás, porque después llegan a la Corte, a los tribunales, y cambia todo de vuelta. Las leyes tienen que ser claras, que generen las menos incertidumbres posibles, que es la antítesis de lo que está ocurriendo ahora con muchas normas. Y yo creo que desde ese punto de vista tenemos que mejorar y modernizar nuestra legislación laboral y nuestra forma de interpretar la norma. Nosotros estamos proponiendo también una modernización en la Dirección del Trabajo, para que no pase esto que llega un gobierno, la interpreta A, llega el otro gobierno, la interpreta B, y al final nadie sabe con qué norma ceñirse. Ahora, es súper importante entender también que aquí se requiere ciertos acuerdos básicos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, cuando vio el requerimiento contra la reforma, fue categórico en decir, mire, el derecho a negociar colectivamente es de los trabajadores. Yo no puedo darle el monopolio único al sindicato. Ojalá, y eso lo digo yo como ministro del Trabajo, ojalá que todas las negociaciones colectivas sean a través de sindicatos, por supuesto, porque son organizados, porque permanecen en el tiempo, pero si un grupo de trabajadores decide no afiliarse al sindicato, ¿tiene o no tiene derecho a negociar colectivamente? Sí, dijo el Tribunal Constitucional. Entonces, seguir legislando como si no existiera el Tribunal Constitucional o como si a mí no me empece, es desconocer un poco el Estado de Derecho, y a veces yo veo un poco de voluntarismo en algunos parlamentarios de actuar de esa manera. Quiero, antes que se vayan, ministro, Sí. ¿es el lunes el anuncio del presidente de la reforma previsional? Porque usted es trabajo y previsión social. Es pronto. Es pronto. No me haga anticipar la fecha, pero va a ser muy pronto. Esa va a ser una negociación súper compleja también. Sí, yo espero que sea una negociación y una discusión con mucha altura de miras. Porque los sistemas previsionales no se cambian toda la semana. Esto no es como cambiarse de zapato. Son muchos fondos involucrados, y además, por una cosa muy importante, no podemos caer en el canto sirena. Yo lo dije hoy día y lo destacó un diario. El año 2008 se hizo una reforma previsional y, en mi opinión, se hizo en forma seria. Yo recuerdo
al ministro de Hacienda en ese momento, que él se sentó y dijo, miren, yo estoy dispuesto a conversar todos los temas, incluso yo podría llegar aquí, dijo él, y decir que todas las indicaciones o las ideas de ustedes son inadmisibles, así que chao pescado y vamos a discutir solo las mías, que la ley lo permite. Y él planteó que no, que tuviésemos posibilidad de hacer un diálogo. Yo creo exactamente lo mismo. Pero es que tienen muchos flancos abiertos porque están con muchas reformas grandes y que en muchos casos retrotraen cosas, entonces ya entra el tema político, retrotraen cosas que había hecho la administración anterior. Por supuesto, pero en el tema de la reforma previsional, ¿qué chileno puede creer que no es urgente una reforma que mejore hoy las pensiones a los chilenos, especialmente los de clase media, las familias más vulnerables, las mujeres? Y esa reforma, eso es el corazón de nuestra reforma. Y también todos sabemos que nuestro mercado de administración de fondos de pensiones tiene que tener perfecciones, tiene que mejorarse, tiene que tener más competencia, tiene que tener más transparencia. Y yo sé que es lento, pero nos vamos a jugar para construir un acuerdo. Dentro de la recargada agenda, este va a ser un tema fundamental. Yo siempre digo, esto ya deja de ser un deber, un gallito político, y yo lo planteo como un deber ético. Porque nos estamos envejeciendo y estamos pagando en muchos casos malas pensiones. De eso yo creo que no cabe ninguna duda, pero ¿qué hace usted si, mirando por ejemplo la experiencia de Ola Segura, usted vía indicaciones, le incluyen el proyecto completo de reforma de la presidenta Bachelet, le crean un administrador estatal, le modifican todo? ¿Qué hace usted? Bueno, eso no lo pueden hacer porque es inadmisible. Perdón. De admisibilidad es que las decide la mesa y que las decide la presidencia. Sí, pero, a ver, se han visto muertos cargando en admisibilidades, ministro. Usted fue parlamentario, recuerda, hay normas. El ejemplo más claro es la ley de estacionamiento. Debería haber sido declarada inadmisible desde un minuto y terminó siendo ley. O sea, las admisibilidades hoy día, la verdad que son un poquito discutibles. Es verdad, pero nosotros vamos a defender, obviamente, que la iniciativa exclusiva del presidente de la República que establece la Constitución en todas las materias, lo cual no significa, no quiero dar la sensación de que vamos a llegar a imponer nuestro proyecto y que todo lo que venga fuera de la norma lo vamos a tirar a la basura. No, de verdad que vamos a llegar con un ánimo de... Es distinto a lo que hizo el ministro de Hacienda del 2008, como usted acaba de contar, por ejemplo, que dice las podríamos declarar inadmisibles, pero no las vamos a declarar inadmisibles. Es que esa es una forma, en mi opinión, correcta de enfrentar este debate. Es decir, mire, yo podría poner arriba mis facultades legales para decir que todo lo que ustedes digan no tiene ni un valor, y chao, ni siquiera la discutamos, o discutámosla y en su mérito, si hay acuerdo, le doy el patrocinio. Yo creo que esa es una buena lógica. Nosotros estamos convencidos que nuestra reforma es una reforma potente y seria y responsable, porque hay un riesgo en toda esta discusión, el riesgo de caer en el populismo y la inmediatez, porque efectivamente si yo dijera, ¿sabe qué más? Me da lo mismo las cuentas fiscales en 20 años más, o me da lo mismo cuán endeudado yo deje a las futuras generaciones, yo hoy día podría subir las pensiones 10 veces más de lo que podríamos plantear nosotros en la reforma, y sin importarme cuán endeudados quedan las futuras generaciones. Eso nosotros no lo vamos a hacer. No vamos a caer en el populismo barato de decir, ¿sabe qué más? Yo quiero salir con gloria y majestad. En general ningún gobierno lo ha hecho. Eso es lo que yo destaco. El año 2008 no se hizo, pero uno ve ahora, y lo quiero decir, ciertas posturas de ciertas agrupaciones que ya están anunciando paralización de marchas antes de conocer el proyecto, que lo que ellos quieren es, claro, que hoy día se incrementen las pensiones en 20 veces, y tú les preguntas, bueno, ¿y cómo se financia esto? Con los fondos del cobre. Bueno, y cuando se acaban los fondos, bueno, ahí va a haber otro gobierno que tendrá que ver las cosas. No, eso es absolutamente irresponsable. Nosotros no vamos a avalar ninguna propuesta que sea pan para hoy y hambre para mañana. Queremos un sistema que sea sustentable en el tiempo, que sea seria. Vamos a hacer una reforma previsional con altura de miras y que garantice desde ya alza de pensión a las familias más vulnerables, a las mujeres, a la clase media, y que en el tiempo garantice unas pensiones mucho más dignas que ahora. Ministro Nicolás Monker, ministro del Trabajo, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Sí, ministro. Gracias, que les vaya muy bien. Chao, buenos días. No importa si quieres descansar en las playas del norte o las termas del sur, lo importante es aprovechar las tarifas rebajadas de Hertz Rentacar para fines de semana o feriados desde 23.900 pesos y incluido. Además, acumulas millas LATAM Pass. ¿Trabaja usted en construcción y todavía está lejos de su propia casa? En la Cámara Chilena de la Construcción quieren acercarlo a ser propietario con opciones de crédito y apoyo en todo el proceso. Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años, número 1 en rentabilidad en todos los fondos. Si estás pensando en una cirugía plástica, Clínica Alemana te ofrece hasta el 31 de diciembre un 15% de descuento en cirugías realizadas en Clínica Alemana de la Dehesa. Contáctalos e infórmate en condiciones en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Paga con tus tarjetas Scotiabank y obtén todos los días un beneficio distinto.
Lunes en cafeterías, martes en farmacias, miércoles en supermercados, jueves en restaurantes de restaurando, viernes de bencina y sábados y domingos en cines. Conoce más en scotiaclub.cl. Contrata fibra Movistar Empresas de 200 megas y tener una oficina más conectada, mejor internet, más negocios. Obténlo por 25.990 pesos mensuales. Exclusivo contratando online en movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo. ¿A cuánto estás de tu casa propia? ¿Lejos? Pero puedes estar cerca, más cerca. Ahora puedes estar mucho más cerca. Porque en la Cámara Chilena de la Construcción queremos facilitar el camino para que los trabajadores de la construcción sean propietarios, asesorándolos y acompañándolos en todo el proceso, ampliando además las opciones de acceder a un crédito hipotecario. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. ¡Ay, qué tan pesada esta bolsa! A ver, Nacho, yo te ayudo. Ay, gracias. Pásame esas bolsas. ¿Y? ¿Fuiste al supermercado? Ajá. ¿Tantas cosas que trajiste? Ay, es que pagué con la tarjeta de crédito Scotiabank porque acumulamos el triple de Scotia pesos en supermercados todos los miércoles de octubre. Ay, gordo, me encanta cuando pensamos lo mismo. Porque cuando usas tus tarjetas Scotiabank todos los días tienes un beneficio distinto. Más información en scotiaclub.cl e infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile. Cero papel, cero problemas. Celular nuevo, next. Casa inteligente, next. Último dron, next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí. Innovation Now. Vive el 2019. Hoy. Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. ¡Contentos! Contigo. Conectados. Conforme. ¡Con alegría! Con amor. ¡Con asesoría! ¡Con todo! En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota de biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360-7175 o ingresa en www.e-certchile.cl con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Saber que se está trabajando de la mejor manera con compromiso y profesionalismo para sus clientes es lo que llena de orgullo la Reinvial Asset Management, quienes han sido escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en lareinvial.com. Volvo XC90 aprovecha su precio con financiamiento Forum a partir de 37.490.000 pesos y súbete a un todoterreno para disfrutar con la familia con 3 correas de asiento, control crucero adaptativo, asistente de estacionamiento automático con cámara y mucho más. Cotízalo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. 1000 metros cuadrados de infinitas posibilidades. Así se vive Casa Quinta, un condominio de parcelas en Maipú, donde podrás tener todo lo que quieres o lo que siempre quisiste, como una piscina, una huerta o una cancha. Descubre más en socobesa.cl/Casa Quinta. Socobesa, todo es diseño. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve.
¿Preparado para una nueva realidad? Puedes adaptarte a los cambios o bien provocarlos. Los programas de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez te entregan una sólida formación profesional para superar tus barreras. Conoce más en uai.cl. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Consuelo Saavedra. ¿Ha llegado carta? Al diario El Mercurio. ¿Para quién? Caso Caradima. Escribe más bien, Monseñor Errázuriz, Francisco Javier Cardenal Errázuriz Osa. Así firma. Y se refiere a un artículo publicado por el diario El Mercurio sobre el, comillas, caso Caradima, dice Monseñor Errázuriz en el día de ayer, o sea, el martes 23 de octubre. Y rebate algunos términos del artículo del Mercurio de la siguiente manera, porque dice, el artículo señala que en una carta entregada por los denunciantes en la audiencia de la semana pasada, ¿verdad?, el cardenal Francisco Javier Errázuriz reconoce que quiso proteger a Caradima y aclara, Monseñor Errázuriz, mi carta, sin embargo, dice no proteger a Caradima, dice protegerlos en plural, refiriéndome a muchos sacerdotes diocesanos que el padre Caradima había ayudado a encontrar su vocación sacerdotal. ¿Ya? Hace esa precisión. Y la segunda precisión que hace es que le sorprende que los denunciantes lo quieran acusar de encubridor porque olvidan los hechos. Y él los relata brevemente, dice, entre otras cosas, inicié contra Fernando Caradima la investigación que pide el derecho canónico y le pedí a la Congregación para la Doctrina de la Fe que levantara la prescripción de los delitos denunciados para que fueran juzgados conforme a su gravedad, en justicia y en verdad. Eso es así. Lo que no dice Monseñor Errázuriz es cuánto tiempo se demoró entre la primera etapa en que ordena la investigación en los términos que precisamente describen esa carta que se dio a conocer la semana pasada en la audiencia, donde en vez de solicitar que se, por ejemplo, pida el testimonio del propio Fernando Caradima, se hace todo a través de Monseñor Arteaga para no molestar o no incomodar a Fernando Caradima. Se usa ¿verdad? la frase textual, creo recordar. Entonces, y un poquitito más abajo dice, bueno, precisamente Arteaga, Monseñor Arteaga, está entre dos lealtades en relación a todo el tema como de el grupo de poder y un poquitito filosecta que él describe, la palabra es mía, pero que es lo que él describe en esa carta. Bueno, y la reapertura del caso tiene que ver con las presiones públicas, ¿verdad? Y con que esto se supo, y bueno, y respecto a protegerlos y no proteger a Fernando Caradima, sino que proteger al grupo, recordemos que la carta es una defensa porque el grupo lo estaba acusando al Vaticano. Entonces él dice, ¿cómo me acusan si yo siempre los he querido proteger? Yo siempre los he tratado bien a pesar de todas las dificultades. Sí, hay algunos datos factuales, como cuando en la carta habla del padre Caradima. Yo entiendo que fue hace algunos días ya dimitido al Estado laical, por lo tanto debería referirse a Fernando Caradima y no al padre Caradima. Puede parecer menor, pero no es, pero no lo es tanto en la lógica de la Iglesia. Yo creo que el P. Caradima nos está citando, tienes toda la razón, en la parte que él escribe actual. Actual, sí, dice que el padre Caradima. Buen detalle. Sí, pero debería haberlo tenido presente. Pero yo creo que es más un error que un intento de desafío de algo, ¿no? No, yo creo que un error, efectivamente. Sí, no creo que no me da la impresión. Es que las palabras plantean desafío y me cruzo por 30 milésimas de segundo al caso del Contralor General de la República, que usa palabras que las mide con tiralínea, digamos, que las mide con perfección. Perdón. Al caso del Contralor, cuando habla de la Contralora está en su escritorio haciendo el trabajo de todos los días, al día que la Corte le había dicho que tenía que reintegrar a la ex Contralora. Subcontralor. A la subcontralora, perdón, pero me pasé, porque es que a veces las palabras quieren decir algo y hay veces que en este caso yo creo que esa en este caso es la costumbre. Sí, yo creo que es la costumbre, una mala costumbre en términos de que la carta probablemente es poco reflexiva, porque además, como dice muy bien la Consuelo, no se hace cargo de la diferencia temporal, porque la misma carta él reconoce haber aplicado la prescripción y que haber dejado la investigación hasta ahí y no haber querido molestar al padre Caradima con un interrogatorio, digamos. Entonces, al entonces padre Caradima, a Fernando Caradima, no haber querido molestar a Fernando Caradima con un interrogatorio. Entonces, definitivamente se le cruzan los espacios temporales. Después hace todo lo que él describe, sí, no hay protección, claro, pero no hay protección en ese espacio, en ese tiempo posterior. En el anterior, él se refiere a proteger o a protegerse de las represalias de un grupo de poder. Entonces, yo creo que esta es la típica carta en que mejor no te expliques que te complicas, digamos. No te expliques que te complicas, nada más. 8:54.
en un minuto que nos queda, un pequeño apunte respecto al tema de la reforma tributaria. Perdón, modernización tributaria, no quiero que nadie se enoje. La modernización tributaria, le escuché ayer al presidente de la comisión, a Pablo Lorenzini, que calculaba que de acuerdo a la cantidad de gente que ha sido citada en la Comisión de Hacienda para escuchar, los expertos que han sido considerados citados para escuchar, la idea de legislar recién se votaría en enero. La idea de legislar, les recuerdo que estamos todavía en el mes de octubre. Es decir, finalmente, claramente, bueno, siempre supo que iba a ser así, pero la próxima operación renta va a ser absolutamente con la norma vigente hasta ahora, y uno pensaría que el trámite de esa reforma, con suerte, irá a estar para la operación renta 2020. ¿Tiene tanto objeto hacerlo en ese escenario? Tan real el panorama, sin lugar a dudas. Nos vamos, 7:55. ¿Lugares notables? Lugares notables, hoy día 24 de octubre, la Capilla Sixtina en el Vaticano, el techo de la Capilla Sixtina, quienes están viendo el streaming lo pueden ver, digamos, bueno, es impresionante. Hay todo un juego con las alturas en la Capilla Sixtina que es muy, muy, muy impresionante. Nos vamos. Nos vamos, que tengan un excelente día. Buen día. Buenos días.